Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. 119, el Salmo 119, su verso 32, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de esta manera: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. En el verso que damos lectura, pudiéramos mirar y mencionar el nombre de uno de los salmistas y decir, bueno, tal vez como Asaf, los hijos de Coré, David, Moisés, a quienes hallamos que escribieron salmos, oiga hermano, y mencionar y decir, bueno, el salmista fulano de tal dijo, por el camino de tus mandamientos correré. Pero nos quedamos observando y al mirar en realidad nos vemos aquí y llegamos a oír la voz del Señor, porque el Padre le dio mandamiento al Hijo al venir a este mundo. El Hijo vino al mundo, pero Él no hizo lo que Él quiso hacer como Hijo de Dios, sino como el Padre le mandó, así hizo Él, oiga hermano. Pero yo estaba observando. Y cuando el texto dice que por el camino de tus mandamientos correré, está expresando que los mandamientos es un medio para llegar aquí. ¿Para llegar a dónde? Pero poder correr en el camino de los mandamientos del Señor, hermano, yo estaba viendo aquí, cuando el texto dice, cuando ensanches mi corazón, me quedaba observando la revisión internacional de esa frase. Por ejemplo, ahí dice, corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Porque has ampliado mi modo de pensar. Una competencia realmente una carrera que se empieza en el Señor, pero se empieza a correr con las reglas o las normas que Él tiene en este libro, ¿verdad? En la vida, hermano, hay tantas competencias. Si se hablan de los deportes, ¿verdad? Pónganle que cada deporte tiene sus reglas, sus normas. Y el que quebranta una norma de cada disciplina que practique es sancionado. Aquel llega a tener una sanción, oiga bien, lo sancionan con algo. Cualquier deporte. Pero nosotros no empezamos aquí a practicar un deporte, sino que cuando dice por el camino, ya está indicando que aquel que empieza su caminar en el Señor, lo va a hacer realmente a la manera, a la forma que el Señor quiere que se haga, porque a veces nosotros servimos al Señor, pero le servimos con condición, fíjate hermano. Uno pone las condiciones y dice, bueno, le dice al Señor, si me permite, Señor, servirte, pero por ejemplo, aquel le dijo al Señor, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mis padres. Señor, yo te voy a seguir, pero aquellos eran los que le estaban condicionando al Señor. Y así usted y yo no tendríamos una carrera buena en el Señor. Yo estaba observando que el profeta Jeremías, cuando habla de Israel, dice, la carrera de ellos fue mala. Hay carrera, hermano.
que no se puede llegar a la meta, que no se alcanza un éxito, no se alcanza un premio, porque muchas veces la carrera es mala, que no corre, no camina realmente a la manera que el Señor quiere que éste camine en él. Yo estaba viendo aquí y me quedo viendo cuando el profeta hermano o este salmista habla y dice: ahí voy en tus mandamientos voy a caminar, porque has ampliado mi modo de pensar, has cambiado la manera de ver la situación ahora en la obra tuya. Cuando uno no entiende, hermanos, lo que es el consejo, el camino del Señor, le es difícil a aquel correr en él, porque el que corre en él tiene una gran bendición y empieza, por ejemplo, le puedo hacer una mención del que camina, corre en los mandamientos del Señor, tienen bendiciones grandes en la vida. Desde que usted se convirtió al Señor, ¿verdad? Vino a obedecer uno de los mandamientos de Él, como Él dijo en Marcos 1:15, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que empieza o el que ha empezado a caminar en los mandamientos de Él, ha empezado a obedecer. El primer paso es el arrepentimiento y la conversión ahí. Bueno, usted se acuerda cuando dio ese paso, ¿verdad? Y empezó a decir: por el camino de tus mandamientos correré. Pero no se queda el hombre y la mujer ahí quietos, sino que él sabe que el bautismo es un mandamiento del Señor. Yo he llegado a decir que a algunos han dicho: bueno, ¿por qué no se bautiza? Hay quienes dicen: bueno, es que se me fue el deseo, antes deseaba yo bautizarme. Pero la palabra, por ejemplo, en Mateo 3, el verso 15, cuando el Señor llega a Juan a que lo bautice, Juan se le opone y le dice: Juan, al Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Juan sentía una necesidad de ser bautizado, fíjate, hermano. Pero el Señor le dice: está bien, tú tienes esa necesidad de bautizarte, pero hay una justicia que debemos cumplir, que tú tienes que bautizarme a mí, y deja, así cumpliremos la justicia de Dios. Pero el que da ese paso realmente está cumpliendo un mandamiento del Señor, es mandamiento de Él, ¿verdad? Ya se convirtió, paso a seguir sería el bautismo, al dar ese paso de obediencia. Pero no solamente ahí, hermano, los mandamientos sí, se queda viendo de que aquel realmente ya está en comunión, no va a venir al partimiento del pan, como ya le decía, que Él es el que condiciona al Señor y dice: bueno, a cada 15 días, a cada 20, a cada mes. No, la palabra dice que el primer día de la semana los discípulos se reunieron a partir del pan, y la iglesia ha venido desde el principio hasta ese día. Entonces no soy yo el que le voy a condicionar y decirle cómo voy a correr en los mandamientos de Él, sino que Él dice que el primer día de la semana realmente aquel debe estar en el partimiento del pan. Según Hechos 2, del 41-42, dice que aquellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Pero era aquel que camina, corre en los mandamientos del Señor. Pero ya le decía de que usted y yo venimos y Él nos atrae, fíjese, hermano. Me quedo viendo esta frase, el libro de Job 23, o digamos lo que dice aquí en la vida del Señor. Porque el Señor recibió mandamiento del Padre. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, Juan 14, el verso 31. Él llegó a decir: para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó. Ahí dice la frase: como el Padre me mandó. El Padre le dio mandamientos ahí. Y lo que el Padre le mandó a hacer, eso fue lo que Él llegó a hacer. Oiga, hermano,
Él no le condicionó al Padre. Usted sabe aún la oración que él hizo era en el Getsemaní. Si es posible, dijo, pasa de mí esta hora sin que yo la experimente. Pero no se haga como yo, dijo él, sino como tú quieres, Padre. Ahora, oiga lo que dice en el libro de Job 23. Mire lo que dice el verso 2. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué importancia le daba a él de incumplir la palabra del Señor, verdad? Cuando el texto, por ejemplo, un día, los discípulos se admiraron del Señor. Cuando hablaba con aquella mujer, ellos fueron al pueblo y compraron de comer, regresaron y le dijeron, Rabí, come. ¿Se acuerda de la respuesta de él? Yo tengo una comida, dijo él, que comer, que vosotros no sabéis. Se preguntaban todo y decían, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Quién le trajo de comer al Señor? Pero él, realmente en él se miraba el verso cuando dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Si el texto dice que por el camino de tus mandamientos correré, es una regla, una norma, y aquel que empieza a servir al Señor camina de acuerdo a la voluntad de Él, no se separa ni a la derecha ni a la izquierda. Uno llega a guardar, a practicar las palabras de la boca de Él más que la comida, ¿verdad? Más que la comida. Le da importancia a algo que tiene que hacer, que ha mandado el Señor. Tal vez tenga un apetito, su estómago le está diciendo que tiene hambre, pero hay algo necesario que hacer y el hombre le da importancia a ello porque ha llegado a entender que al que sirve es a alguien que le agrada que aquellas palabras se hagan tan como Él ha mandado. Oiga, hermano, yo me he quedado viendo, hermano, de que, por ejemplo, en Juan 10, 13, 16, 17, el Señor dijo en aquella ocasión, por eso me ama el Padre, dijo Él, por eso me ama el Padre, el Hijo hablando, porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero abajo dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Quiere decir que aquel hombre, aquella mujer que corre en el camino de los mandamientos de Él, llega a ganarse el afecto, el aprecio, el amor de Dios. Por eso me ama el Padre, dijo Él, porque lo que Él me ha mandado a hacer es lo que hago, por eso me ama el Padre. Uno llega a ganarse el amor de Dios, y uno que es amado tiene una gran bendición, pero quiero decir, si yo me quedo viendo y examino la vida de Cristo, que Él no se apartó de los mandamientos del Padre, se ganó el amor del Padre, el mundo conoció que el Hijo hizo lo que el Padre le mandó a hacer, bueno, y llego a mirar que el Padre lo lleva y le dice, siéntate a mi derecha. Hasta dónde realmente el Padre exalta al Hijo porque realmente Él hace lo que el Padre le manda a hacer al Hijo. Hay una frase que está aquí, miremos lo que dice el Cantar de los Cantares, capítulo 1. Oiga esta frase en el libro de los Cantares, capítulo 1, verso 4. Atraen, hay una expresión aquí, oiga bien. Atraen, en pos de ti correremos, en pos de ti correremos. Yo me quedo viendo, hermano, que el nombre realmente del Señor, la vida del Señor es atrayente, ¿verdad? Atraen. Hay quienes que realmente atraen, ¿verdad? Porque
tal vez atraen la atención de alguien por la manera de vestir, de hablar, de actuar. Bueno, atrae a qué. Pero mirar la vida del Señor, cuando, por ejemplo, ese verso escrito aquí que dice atrae, ¿qué le atrae a usted el Señor? Porque yo voy a seguir a alguien realmente que me atrae, pero ¿qué es lo que me atrae a Él? Ver la vida de Él, cómo vino al mundo, qué hizo Él para llegar a tener lo que Él tiene y lo que es. Bueno, hay vidas en la tierra, hay vidas de también creyentes que son atrayentes, hay vidas de mujeres que también son atrayentes, porque realmente hay quienes que tal vez atraen la atención porque a veces su manera de vestir, ¿verdad? Se le quedan viendo a usted, pero nos quedan viendo, ¿por qué me miran? ¿Verdad? ¿Por qué me miran? ¿Será porque vengo bien vestida, mal vestida, bien vestido, mal vestido? Pero uno puede atraer, pero ¿por qué? ¿Por qué atrae usted? Pero si realmente son las obras, las acciones que atraen a alguien, realmente viene y dice, bueno, la vida de aquel hombre, la vida de aquella mujer es digna de imitar, de seguir, porque ha habido, por ejemplo, el escritor a los Hebreos dice, ¿verdad? Uno llega a considerar cuál haya sido el resultado de su éxito y se puede imitar la vida de aquella persona. Pero ahora el Señor dice, atráeme, entonces vengo yo y empiezo a correr tras Él. Ahora me quedo pensando en la palabra que realmente Él me ha atraído a mí, me atrae el Señor. Corro en pos de Él. Pero ¿cuál es la intención mía de correr en pos de Él, hermano? Miremos lo que dice Filipenses, capítulo 3. Filipenses en el capítulo 3, oiga lo que dice el verso 12 y 13 de Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Oigan el verso 2. El gran hombre de Dios habla y dice, por no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así o conquistar aquello para lo cual me conquistaron a mí, usando una expresión de esta manera en la frase así. Si alguien me conquistó a mí, me atrajo a mí, pero Él quiere que yo conquiste también algo en la vida. Pero ya le digo de que los que corren, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo así en la 1 Corintios 9, cuando él habla, dice, ustedes ya saben que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Solo uno se lleva el premio. Y luego él dice, corred, de tal manera que lo obtengáis. Quiere decir de que realmente ahora el Espíritu Santo me insta a mí realmente que alguien me ha traído, yo debo correr en pos de Él, porque si Él conquistó realmente el lugar que tiene, porque hizo lo que el Padre le ordenó hacer. Me agrada, hermano, una frase que oía, ¿verdad? Dios no es mentiroso. Y toca realmente el corazón y le da una gran satisfacción al alma, porque aquel que me atrae, me muestra la manera de correr. Realmente si Él ha conquistado algo, tiene algo, me dice a mí que realmente si yo he sido conquistado por Él, corre en pos de mí, Él tiene algo para mí, pero yo para conquistar lo que Él tiene, me quedaba pensando en la vida de este hombre de Dios. Hay dos celestial y una terrenal. Oiga hermano, le voy a mostrar. Por ejemplo, si el hombre dice que él quería, si él fue conquistado para conquistar algo,
Pero para conquistar aquello él debía proseguir. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que impiden correr al hombre, a la mujer, y de pronto aquel se fatiga, se cansa, hay un obstáculo, un tropiezo, y ya no quiere seguir, ya no quiere continuar en lo que ha venido haciendo. Pero yo no sé qué lo ha agotado a usted, hermano, qué lo ha agotado a usted. Hay cosas que tratan de hacer que usted deje por un lado la carrera que ha emprendido en el Señor, pero si Él lo ha conquistado a usted, para que usted conquiste algo, porque ya le decía, uso esa frase así. Yo fui conquistado. Alguien me atrajo, me atrae, me conquista a mí para que yo sea un conquistador también, pero en la obra del Señor. Miren, segunda carta que escribió Juan, oiga esta frase. Miren lo que dice Juan en la segunda carta que escribe el apóstol Juan en el verso 8. El hombre dice, prosigo. Tal vez hay algo que quiera estancar, impedir llegar a la meta y alcanzar el premio, la recompensa, el galardón. Pero aquel dice, yo sigo y sigo y sigo. Oiga el verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Usted está en comunión, hermano, está en comunión, y podemos pensar de que estar en comunión me hace a mí, me da una garantía de recibir un galardón completo. Pero desviarme a la derecha o a la izquierda, hay debilidades, hermano. Por ejemplo, en Hebreos 12, usted mira en el verso 12, el apóstol o el escritor a los hebreos habla y dice, mirad para que lo cojo no se salga del camino, porque en la vida hay no solamente los que nos quieran hacer desviar de esa carrera que hemos emprendido, sino que también nuestra propia debilidad. Las debilidades propias muchas veces tratan de desviarnos, y usted se sale de la regla, de la norma, de la línea, de la marca que Dios ha dejado como debemos correr. Es el riesgo de que aquel lleva a perder ese galardón. Oye, el texto dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Quiere decir de que en este texto me hace pensar en la 1 Corintios 3, del 11 y 12 y 13. Cuando el texto dice, si sobre este fundamento alguno edifica plata, piedras preciosas, oro, madera, heno o hojarasca, uno se queda viendo, hermano, de que el oro, la plata y las piedras preciosas resistirán el fuego, la madera, una obra tan grande como el heno que pueda servir hasta para alimento de un animal, y el heno que es para el fuego. Pero tres cosas que resisten el fuego y tres cosas que realmente se miran buenas tal vez, pero los consume el fuego. ¿Cómo hago yo esa obra? ¿Cómo corremos en el Señor? Entonces, el anhelo del Espíritu Santo es de que usted realmente corra, camine, trabaje, obre de la manera como Dios quiere que obremos. ¿Para qué? Para que el galardón sea completo, porque habrán obras, oiga hermano, habrán obras que se miraron grandes obras, pero son madera, y la madera se va a quemar, hermano. Habrán obras que tal vez pequeñas son para nosotros, pero están hechas en calidad de oro, plata, piedras preciosas, que ese galardón, ese premio, ese pago es seguro. ¿Para qué? Lo otro que le quiero mostrar como final en este mensaje es lo siguiente. Romanos, cuando el hombre de Dios, Romanos capítulo 8, cuando el hombre de Dios habla y dice no que ya lo haya alcanzado ya o que ya sea perfecto, sino que prosigo, dijo él, prosigo
por si logro conquistar aquel, pero conquistar un premio, uno va corriendo, hermano, y correr en el Señor. Usted debe, cuando el apóstol dice, prosigo a la meta. Yo siento que a la par de mí y tras mí viene otro y que me quiere alcanzar y dejar. Mi esfuerzo va a ser más y mejor cada día para hacer mejor aquella competencia en el Señor. Oiga bien, mire lo que dice Romanos 8, el verso es 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando el apóstol habla de una meta, no solamente alcanzar un galardón en el tribunal de Cristo, sino que sobre la faz de la tierra, como el texto declara, que poder obtener o alcanzar la imagen del Hijo de Dios. Oiga, hermano, alcanzar la imagen del Hijo de Dios aquí sobre la faz de la tierra solo va a ser posible en aquel que en Romanos 12:2 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando el hombre va a renovarse en su manera de pensar, por eso usaba la versión internacional en leer el Salmo 119:32, por el camino de tus mandamientos correré, porque me has ampliado el entendimiento. Ya sé, me has abierto el entendimiento. Cómo correr, cómo servir, cómo trabajar, cómo obrar en ti, Señor. Y cuando aquel entiende que ha sido cambiado su manera de vivir, es una nueva persona, en ese hombre, en esa mujer, cada día se mirará la imagen de Cristo. ¿Cuál es la imagen que Él nos dejó en vida? Se mira el amor, la gracia, la bondad, la misericordia y todo lo que es Dios en Cristo, como escrito está, que en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Se viene a ver que en aquel que tiene la plenitud de Cristo, viene a manifestar quién es Cristo, pero la gente viene a ver a Cristo en Él. Eso es una meta también, hermano. Cada día usted se esfuerza por dejar la manera vieja de vivir. Cada día usted y yo nos esforzamos en ser nuevo, mejor hoy. Si hoy llegué a ser mejor, mañana es súper mejor, pero eso se llama un esfuerzo, es también en la carrera del creyente que quiera tener, manifestar la imagen de Cristo aún aquí en la tierra. Hermanos, mientras estamos sobre la faz de la tierra, lo alcanzaremos, conquistaremos, no solamente un premio y aún la imagen de Cristo, si realmente corremos por el camino de los mandamientos que el Señor nos ha mostrado. Mientras estamos sobre esta tierra, procuremos entender los propósitos, las intenciones del Espíritu de Dios para nuestra vida, para que cada día esa palabra tenga una función y nosotros experimentemos las bendiciones de Él en nuestra vida, y que el Señor bendiga su palabra.